Si me pueden pasar el micrófono, por favor. Me equivoqué de micrófono. Vale, no pasa nada. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Están parados, sentados? ¿Cómo están? Bueno, hoy tengo el privilegio, mejor dicho, de poder compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aló. Sí, gracias. Y le pedí al Señor ya hace varios días que preparara mi vida, y hoy justamente, mientras que estaba acabando, aprendí algo nuevo. Dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿verdad? El que nos redarguye, el que nos instruye, el que nos exhorta. Así dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues, cuando queremos aprender más, dependemos del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda, el que nos va a revelar todos los secretos. Nancy, un ratito, por favor. Sí. Así que, ¿qué tal si abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios 5:17? 5:17, 2 Corintios, disculpen. Muy bienvenidos también aquí a las personas de las redes que nos están mirando. Dios los bendiga. Creemos que hoy Dios va a ministrar como siempre tu vida, mi vida y también la vida de los hermanos que están aquí. Muy bienvenidos para todos. Me alegro mucho de verles, de verdad se los digo. 2 Corintios 5. Muchas gracias. Capítulo 5, versículo 17. Luego vamos a leer 1 Corintios 1:30. Voy a darle las citas porque no todas las citas vamos a leer. Es 2 Corintios 5:17, Hebreos 11:30, 1 Corintios 1:30, Juan 6, 1 al 3 y del 46 al 48. Si usted quiere anotar, pues ahí le di la lista bien rápida. Bueno, dice la palabra de Dios. Sí, hoy voy a hablar de un tema y yo le puse de nombre de esta manera: las 3 cosas importantes del cristiano. Son 3 cosas que a veces a los cristianos nos frustran, pero son 3 cosas vital para poder crecer, cosas importantísimas en nuestras vidas. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 5:17. Dice así: de modo que si alguno, 5:17, ¿verdad? Sí. Segunda de Corintios 5:17, está bien. De modo que si alguno está en Cristo, a ver si me equivoqué. Segunda Corintios, estoy en 2 Corintios 5:17, a ver si estoy perdido. Esté bien, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, todo debe ser nuevo, todo se tiene que ir renovando. Y ahora sí vamos a irnos a 1 Corintios 1, versículo 30. Y dice así, voy a esperarles unos minutos, y dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, justificación, santificación y redención. Voy a volver a leer, ¿sí? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención. Y ahora vamos a irnos a Juan 6, porque de ahí es donde vamos a arrancar. Juan 6, 1 al 3, y luego saltamos al versículo 46. Juan 6, 1 al 3. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en la Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? ¿Quiénes son? Nosotros, ¿verdad? Y vamos a saltar al 46. Y dice así: no que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y el versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Amén. Así que hoy quiero compartir las 3 cosas vitales que todo hijo de Dios debe tener. ¿Sí? Son 3 cosas que a veces a nosotros nos frustran, que nos preocupan incluso, y creemos que es muy difícil de conseguir. Y hoy puse como una introducción esto. Hoy hay 3 cosas que dan mucha preocupación y dolor de cabeza al cristiano. Y esas 3 cosas son la fe, la creencia y la confianza. ¿Sí? Las 3 cosas que a muchos cristianos le preocupan y le da dolor de cabeza es la fe, la creencia y la confianza en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es una de las cosas que el cristiano pelea y batalla todos los días, con la fe, con creer algo que ya está escrito en la palabra. A veces nosotros dudamos, ¿sí? ¿Nunca les pasa eso? Y mucho menos confiamos. Por eso muchas de las cosas hemos querido hacer, y me incluyo, con nuestras propias fuerzas, hasta que nos rendimos y Dios soluciona todas las cosas que hemos nosotros intentado resolver con nuestras propias fuerzas. La fe es vital. Y ayer justamente yo no me tocó predicar, pero estaba compartiendo con los hermanos, y le había dicho algo que yo he entendido en este andar de mi vida cristiana como hija de Dios, y es: la única cosa que a Dios le agrada es tu fe. A Dios, la cosa que a Él le agrada es la fe, pero no la fe humana, la fe en el Espíritu, la fe que habla la Biblia, la palabra de Dios. Porque todos tenemos fe de alguna u otra manera. Hay gente que está en la calle, que no conocen a Dios y tienen una cierta medida de fe, una fe natural. Por eso la Biblia dice: no es por vista, es por fe. ¿Sí? La manera en que Dios describe la fe, la creencia y la confianza, la manera en que la Biblia lo define y lo revela, es muy distinto a cómo el ser humano
el ser natural, secular, lo puede revelar o exhibir o mostrar. Solo la palabra de Dios es certera y te puede hacer entender y comprender qué es la fe, qué es la creencia y qué es la confianza. Y así se resume. Fe es creer y significa confianza. ¿Sí? Voy a volver a repetir. Fe quiere decir creer y significa confianza. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta para Dios. La fe tiene que ser acción, debe ser accionada. Si no se acciona, no es la prueba de que crees, y mucho menos que tenés fe. Porque para entender la fe es creer. ¿Sí? Y cuando crees es cuando tenés confianza. Nada que no creas, no podés confiar en nada de lo que no crees. ¿Sí? Así que vamos a adentrarnos a el tema de lo que hoy queremos aprender juntamente tú y yo. Primer punto: si caminas por fe, no puedes caminar por vista. ¿Sí? Lo dice la palabra. Si caminas por fe, no puedes caminar por vista. Porque la fe radica en el corazón. Eso quiere decir que radica en el espíritu. La fe no es algo exterior. La fe no se exhibe, no es exhibicionista. Ya le voy a hacer una obra de teatro enseguida para que me entiendan esa parte. La fe es algo de adentro, es en el espíritu. Y lo que la mayoría de las personas a mí personalmente me han preguntado es: ¿cómo pueden tener fe? ¿Cómo pueden romper y destruir la incredulidad? ¿Cómo es? Porque la fe te vale para todo, hermano. La fe es la llave que abre todas las puertas. Por más que el diablo te ataque, por más que venga necesidad, por más que venga pruebas, es ahí cuando tienes que usar la fe. Porque la fe es el fundamento de la vida cristiana. Es el fundamento de un hijo de Dios. Si no tienes fe, no le agradas a Dios. Eres un cero a la izquierda. Así que todo comienza con la fe. Todo se desarrolla con la fe. Nada vas a poder hacer, nada de lo que hagas va a poder agradar a Dios si no tenés fe. O sea, es algo muy grave no tener fe. Es caminar en la calle. Es como ser un cristiano callejero. No tiene fundamento. ¿Sí? Así que solo con fe se puede agradar a Dios. Si caminas por fe, no puedes caminar por vista. Por ejemplo, la humanidad dice: ver para creer. Es un dicho, ¿verdad? Tengo que ver para creer que está orando la hermana fulana. Tengo que ver, así decimos. No puedo creer, así lo decimos otra vez. ¿Sí? Tengo que ver para creer. Es una expresión común y corriente que todo el mundo dice, por inercia a veces. Pero la Biblia dice lo contrario. Pero la palabra de Dios revierte ese dicho, revierte completamente esa expresión y dice así. Revierte completamente incluso ese argumento, un argumento cautivo, y dice así: primero debes creer para poder luego ver. O sea, por creer
tiene el poder de Dios y hace realidad eso que no existe. Tu creer tiene poder, porque tu creer despierta el oído de Dios. Tu creer le agrada a Dios y tu creer trae la respuesta. Pero ¿qué es creer? ¿Sí? Porque hay gente que cree y no cree. O sea que hay gente que camina por vista y también por fe. ¿Sí? Hay mucha gente, hay muchos cristianos que usan la fe y también usan la vista. Y eso afectaría, muchas veces afecta nuestra vida espiritual. La gente, los cristianos que caminan por vista son oidores de la palabra de Dios. Oyen, entienden, pero no creen. Cuando viene el día malo, no se agarra de lo que ha creído. Pero Dios no nos manda a ser oidores. Él nos manda a ser hacedores. Y ese es el problema. Por eso hay cosas que no son respondidas. Porque a veces oímos la palabra, leemos la palabra, pero a la hora de cambiar, a la hora que nos demanda algo que nos cuesta, no somos hacedores. No somos hacedores. Ese es el gran problema de la vida cristiana, ser hacedores. La fe, creencia y confianza está vinculado uno con otro. Están vinculados muy fuerte. No están separados. Yo tengo fe pero no creo. No puedes decir eso. Bueno, yo creo pero no me confío. Esas palabras no pueden salir. Son tres palabras, son tres cosas, son tres evidencias que son inseparables. Es como Dios. Dios y su palabra no son inseparables, son unidos. Dios no te va a responder nada que no esté en su palabra. Dios no te va a aprobar nada que no esté en su palabra. Son inseparables. Pues así también, la fe es creer y creer es confiar. Te trae un resultado. La fe se mueve con acción para validar que es fe, o si no, no es fe. La fe, la creencia y la confianza están vinculados unos a otros. Están vinculados con las cosas que no se ven. ¿Qué es lo que no se ve? La fe, la creencia y la confianza están vinculadas con las cosas que no se ven. ¿Y qué es lo que no se ve? Está vinculado con Dios, porque tú no le ves a Dios. Está vinculado con su palabra, sus palabras, porque vos ves la letra de esta Biblia, pero para que te sea revelado, solo el Espíritu Santo, conectado con tu espíritu, te traduce y te hace entender. O sea, claro que vos ves letras aquí, pero si no te inspira el Espíritu Santo y no te revela, va a ser como un címbalo resonante. Entonces, es importante la fe. La fe, no se olviden, está vinculada con las cosas que no se ven con esta vista. Y vos con esa vista no ves a Dios. Y no ves espiritualmente en forma de revelación. Estos ojos no te van a valer, porque hay mucha gente que lee la palabra de Dios. Lee. Pero nada pasa. Leen como un libro común.
Y sin el Espíritu Santo no hace efecto. Y quiero que seguramente que tú que estás ahí en las redes y ustedes también me van a preguntar: ¿y por qué hay gente que lee la palabra de Dios y le afecta y cambia? ¿Y por qué hay gente que también lee la palabra de Dios y no le hace efecto y no cambia? Por una sola razón. Son varias, pero hoy voy a decir una. La palabra de Dios se debe leer con perdón. Con perdón. Y le digo por experiencia: cuando tienes perdón, tu espíritu está liberado. Y lo tienes que vivir. Porque yo hace muchos años tenía falta de perdón. Y Dios me liberó. Y me enseñó cómo debo cuidar mi corazón. Me instruyó. Y algo que yo personalmente he aprendido es: lo más importante para mí es mi corazón. No el corazón que late, cla, cla, cla. No estoy hablando de ese corazón. Estoy hablando de mi espíritu. Porque es el único medio donde Dios se conecta contigo. Porque Dios no es alma. Dios no te habla a tu alma. Él no es cuerpo. Él no habla a tu cuerpo. Él habla a tu espíritu. Y cuando no hay perdón, tu espíritu, tú entraste en una cárcel. Entonces por eso no te hace efecto la palabra de Dios. La mayoría en todos los países del mundo, en todas las iglesias, ese es el problema. No leemos. El cristiano por lo que más se tiene que preocupar y afanar, si de veras, es poder tener un corazón perdonador. Porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios quiere decir el verbo. Verbo quiere decir logos. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y si esta palabra, por medio del Espíritu Santo, cuando tiene perdón en tu corazón, lees, quiere decir que estás leyendo el carácter de Cristo. ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo. Pero si no hay perdón, lees, pero Cristo no se revela a ti como tiene que ser. Hay muchos secretos guardados, hermano, en la palabra de Dios. En un solo versículo hay muchos secretos guardados y a veces no se nos revela porque no leemos con perdón. Leemos con un corazón ofendido. La Biblia dice que te podés airar, te puedes tener un revuelto de enojo. Eso es algo humano. Mira qué tan comprensivo es Dios. Pero arraigar, cuando vos, te lo digo por experiencia, cuando algo te incomoda, ándate ora. Anda a pelear y quitarle de la cárcel a tu espíritu. Es tu responsabilidad. No es mi responsabilidad que tú le quites de la cárcel a tu espíritu. Es tu responsabilidad. Porque si no hay perdón, no hay revelación y la respuesta se tarda. Amén. O sea, que para tener fe es creer. Uno debe estar unido, relacionado y sujetado con Dios. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Solo la palabra de Dios te va a sujetar.
vas a tener temor de Dios cuando vos lees la palabra de Dios con perdón. Cuando meditas la palabra de Dios con perdón, ahí te va a sujetar la palabra de Dios. Acuérdense, cielo y tierra va a pasar, pero mis palabras, ¿qué? No pasará, permanecerá. Dios nunca va a contradecir su palabra. Y si no nos preocupamos a saber orar, por eso le dijo los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Tú oras diferente. Jesús oraba con perdón. Jesús leía la Torah con perdón. Porque ¿cuántas cosas le hicieron a Jesús? Cosas imperdonables a nivel humano. Lo que más mezquinaba a Jesús era su corazón, su ser real. Ejemplo, si estás seguro, él habita el hábito de leer y luego meditar en la palabra de Dios hace que creamos. El creer nos llevará a confiar. ¿Sí? Creer, la fe te lleva a creer y creer te lleva a confiar. Voy a volver a leer. El hábito de leer y luego meditar en la palabra hace que creamos. El creer nos llevará a confiar. ¿Sí? Pero el cristiano se guía por la fe y también por vista. ¿Sí? Hay algunos que usan la fe y también usan la vista. Entonces están confundiendo. Se están confundiendo ellos mismos. Dios no puede interactuar. Es como que tú estés seguro, no va a llover. No va a llover. No va a llover hoy. Pero llevas tu paraguas, ¿verdad? Hoy no voy a correr en el atletismo, dice Aarón, pero lleva su zapatilla deportiva. Entonces nos contradecimos, así se dice, ¿verdad? Nos contradecimos. Y Dios no puede obrar en un corazón fluctuante, porque Dios es ordenado. A Dios le gusta la gente decidida, veraz, tenaz, que confía, porque así es Él. Él confía en su palabra, Él es tenaz. En Él no hay sombra de variación. Y si tenemos el carácter de Cristo, ¿cómo vamos a tener sombra de variación nosotros? Hay gente que no se decide. Si por las cosas pequeñas no podés tomar una decisión, ¿cuánto más por las cosas grandes? La fe es vital para el éxito en esta vida y para asegurar tu vida eterna en el cielo. La fe es la base. Vos no tenés fe, estás hundido o hundida. La fe es importante. La fe le agrada a Dios. Si vos querés agradarle a Dios, tenés que tener fe. Y tener fe es hacer todo lo que dice su palabra. Y hacer todo lo que nos dice su palabra te va a tocar el callo. La fe te va a afilar, te va a quitar los callos de tu mano, te va a quitar los callos de los talones y te va a dejar suave para poder escuchar la voz de Dios. Por falta de fe, hay mucha gente que no ha llegado al propósito que Dios tiene. Hoy voy a tocar algunos puntitos que no tengo anotado aquí. Por falta de fe, tú crees que no puedes cambiar. No pasa nada, deje que los niños jueguen. Ellos son niños, usted me atiende aquí. Por falta de fe, te cuesta cambiar. Crees que no lo podés conseguir. Por falta de fe, no crees. El gran problema
de muchos cristianos, no digo de todos, de muchos cristianos, es que realmente no creen que Dios puede tratar su debilidad. Caen siempre en lo mismo. Caen en la maquinación. Caen en la mentira. Caen en el impulso. Caen. ¿En qué cosas vos estás cayendo? ¿Por qué la gente te puede seducir fácilmente a ti? ¿Por qué cuando alguien te está afectando no puedes decirle no? ¿Por qué las personas nos influyen tan fácilmente? Yo tengo un familiar que tiene problemas con el alcohol. Y muchas veces trató de cambiar. Yo lo sé. Él trató. No estoy diciendo quién es por respeto a su persona y porque estamos en las redes. Pero muchos de ustedes saben quién es. Ha dejado un año incluso el alcohol. Imagínense, un año. Un año. Pero cuando viene el enemigo y le convida, porque la gente te va a convidar gratis. Los cigarrillos y el alcohol te va a convidar gratis. Cae. Porque no, la palabra de Dios en esa área no se le ha revelado. Creer. Vos tenés que luchar y yo tengo que luchar en las áreas que a mí. Y puedo citar muchas cosas en las que quizás yo y tú tenemos falencia. Pero caemos porque no creemos y no confiamos. Por eso caes. Y también caemos porque no tenemos la diligencia. Mi abuela antes decía, me gustaba mucho ella, como hablaba castellano antiguo, ella hablaba. ¿Dónde te vas, abuela? Y ella me decía, y así se ponía luego, que muy fifí era ella. Y decía, me voy a mi diligencia. Así me decía. Ella no le da explicaciones a nadie. Me voy a mi diligencia. ¿Verdad, hermana? Así se decía antes. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la diligencia de todos los días leer la palabra de Dios y después de leer, meditar, razonar. No razonar, meditar es más que razonar. Porque la palabra de Dios es para que te sea revelada y tú puedas nutrirte de ella y ser beneficiado de ella. Y así no caerás. Tienes que trabajar en tu espíritu. A mí antes me acuerdo cuando hablaban mal de mí, me daba una rabia. Sí, me enojaba. ¿Qué me importa ahora si me hablan de mí? No pasa nada. Y no estoy diciendo eso porque alguien a mí esté hablando mal de mí. No, sí, nadie ahora está hablando mal de mí, justamente ahora. Pero en aquellos tiempos parecía que me perseguía lo el que hablaba. Inmadurez. Tengo que ser diligente para poder lidiar con cualquier tipo de ataque. Cuando eres diligente, terminan los ataques. Viene otro tipo de pruebas. Yo no sé qué ustedes, la gente del sonido, qué prueba ustedes están pasando, qué debilidades tienen. Saben que ustedes, les voy a contar ahora, les estoy predicando a ustedes. Hay debilidades de falta de fe. Hay debilidades de que nadie me quiere. Hay debilidades que la gente me utiliza. Hay debilidades de duda. Hay debilidades de vicios.
pero tienen que ser diligentes para que Dios comience a nutrirles. ¿Saben qué? A veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero nosotros no nos nutrimos. Es como que tú, Alexia, un ejemplo, comas todos los días hamburguesa de cerdo y no comas nada de alimento. No te cambia leer la palabra de Dios, te cambia nutrirte. Y la manera de nutrirse con la palabra de Dios es confiando. Y la confianza te lleva a un cambio radical. No puede ser que tú un mes venzas algo y a los mes y medio caigas peor. Eso no existe. Eso no existe. No hay una diligencia. No hay una preocupación, no hay un afán. Tú puedes vencer cualquier cosa que te ataca, porque el que está en ti es mayor del que está en el mundo. Pero tú no te agarras de lo que está en ti, porque no lo conoces profundamente aún. ¿Saben qué? Quiero contarle algo, pero no quiero llorar. No voy a llorar como dice, ¿quién es que suele decir? No voy a llorar, no voy a llorar. ¿Quién es que? Vos no hicieron una vez dijiste eso ahora. Me hablaba con Nancy, no sé qué me estaba contando un testimonio. Y yo dije, no voy a llorar, pastora, no voy a llorar. Y no voy a llorar. Pues algo así, ¿verdad? Yo estaba ahí, sentada. Estaba cantando Randy, Alexia y Alan y Joshua. Y no sé qué música estaba cantando, era una música nueva. Cuando viene el Espíritu Santo no te pide permiso. Él es impresionante. Y me dijo, hoy aprendí, hermano, ahorita. Por eso le digo que ser diligente. Dios ama cuando le buscas. Dios sabe quién le busca. Y cuando yo decidí cambiar, dije, me cambio porque yo sé el que está en mí es mejor que el que está en el mundo. Y sigo a la meta, como se dice. Ahí cuando yo estaba parada, porque se estaba cantando, me dijo el Espíritu Santo, me dijo esto. Ahorita aprendí, ahorita Randy. Me dijo esto. Si tú quieres, mira cómo él habla. Si tú quieres, yo puedo poseerte, me dijo. Yo puedo usar tu cuerpo y predicar yo por tu boca. Yo me quedé así. Ser una ofrenda. Una ofrenda es todo. Usted cuando trae aquí su euro, usted no parte el euro, ¿verdad? Va a tener que tener un serrucho. Ya partí este euro, trae ahí. Usted no, cuando trae un 5 euros, usted no corta la mitad y tira a la mitad el 5 euros y se lleva a la mitad usted, ¿verdad que así no hace? Porque no es ofrenda. No le vale a usted ni le vale al alfolí. Pues a veces somos así con Dios, a medias. Y lo que más mezquinamos es el reverendo orgullo. Y lo peor de todo es que justo eso es lo que Dios le da una rabia. Lo que más mezquina, la mayoría, no digo todos, la mayoría de los cristianos es el orgullo. Es eso escudo carnal. Y justamente eso es lo que a Dios más aborrece. Te mira de lejos, dice. Y con todo eso queremos venir a que el Señor, el Espíritu Santo, nos revele. ¿Cómo te va a revelar si el Espíritu Santo no va a estar al lado de ningún orgulloso? Vas a entender humanamente porque Dios te da inteligencia. ¿Sabías que vos sos capaz humanamente de muchas cosas? Sos inteligente, pero no vas a recibir sabiduría.
y las cosas eternales son mejores. Ejemplo, si estás seguro que ahí ya di el ejemplo, Juan 6, 1 al 3. Vámonos a Juan otra vez. Juan 6, 1 al 3 dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían, ¿qué veían? Veían, dicen. Veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí. ¿Con quién? ¿Con la multitud? Con los discípulos. No se sentó con la multitud. Ahí enseñó fe. Ahí le enseñó a ellos cómo es Él, lo que Él hacía, los milagros. Quiero preguntarte hoy, ¿tú quieres seguir siendo la multitud o quieres ser un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue diligentemente a Jesús. Y seguir diligentemente a Jesús es esto. Le voy a decir, seguir diligentemente a Jesús es todos los días leer y meditar la palabra de Dios exclusivamente para nutrirnos, para mi provecho, para mi éxito, para mi bendición, para mi cambio, para mi transformación. No sea ingenuo que lees la palabra de Dios para acordarte del fulanito de tal. Que va, no es para eso, hermanos. La palabra de Dios es para ti, un regalo para ti, para hacerte mejor, para hacerte bendecido, exitoso, misericordioso, para ser una mujer y un hombre de Dios. Amén. Seguimos. Muy bien, seguimos. Se puede volver muy sencillo el creer si es que llegas a interactuar con la palabra de Dios. Recuerda, la fe sin obra no es válida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la Biblia dice no matarás? Así dice, ¿verdad? No robarás, dice. Nadie aquí mató a nadie, ¿verdad? Todavía. ¿Por qué no matas? Porque crees que no hay que matar. ¿Y por qué no perdonas? Porque entonces no crees que hay que perdonar. Creer no es saber. Quítense en la cabeza. Ya sé lo, decimos en Paraguay, ya sé luego. No. Creer no es saber. Creer es ser. Y por resultado, hacer. Tú vas a hacer lo que tú eres. Creer, le vuelvo a decir, es ser. Y lo que yo soy, lo voy a hacer. ¿Entienden? Así es. Creemos en muchas cosas, pero no en toda la palabra de Dios. Por eso que no lo hacemos. Yo antes era rencorosa, antes era resentida, antes tenía falta de perdón, antes era impulsiva, antes orgullosa, soberbia, de todo lo puedes poner. Antes, hasta que comencé a creer. Y el creer me llevó a ser. Y a ser ahora una nueva persona. Y como dice el apóstol Pablo, sigo la meta. No puedo parar. Porque si paro, volveré a mi hombre viejo. Dice, el aceptar la palabra de Dios en nuestra mente nos hace actuar
con la palabra de Dios en nuestras vidas constantemente. Sin embargo, actuar en la palabra es permitir que Cristo Jesús actúe a través de tu persona y de mi persona. Actuar en la palabra de Dios es la oportunidad que vos le das a Dios que te use. Voy a volver a leer. Sin embargo, actuar en la palabra es permitir que Cristo Jesús actúe a través de tu persona. Actuar en la palabra de Dios es la oportunidad de que Jesús entre a la escena de tu vida. Cuando la palabra de Dios actúa en ti, es la oportunidad que tenés, Alexia. La oportunidad que vos le das a Dios el Padre de traer a escena a Jesús en tu vida. Cuando yo entendí que perdonar es traer a Jesús a la escena de mi vida, entendí que a través de Jesús yo puedo perdonar. ¿Y qué es a través de Jesús? Creer y lograr por medio del Espíritu Santo que me convenza la palabra para poder accionar en el nombre de Jesús. Punto 2. Con esto voy terminando. Caminar por fe te hace un hacedor, pero caminar por vista te hace un oidor. ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Somos solo oidores o somos hacedores de la palabra de Dios? En este pasaje vemos que tenemos como un energizante. Es como que Jesús es el que nos da energía. El hacedor recibe la energía. Es como un energizante que te da fuerza para poder agradar a Dios. El oidor no se arriesga. El oidor te va a decir sí. Así no te va a decir. Sí, cierto. Así dice el oidor. El hacedor se arriesga, lo logra, llega a la meta. El hacedor tiene a Jesús como sabiduría, como conocimiento, como fortaleza, pero sin embargo el oidor puede mirar algunas promesas, pero el hacedor es quien libera las promesas. Ese es el tema. El oidor puede ver algunas promesas, algunas florecitas. Puede ser beneficiado porque Dios es amor y bueno. Pero el hacedor es el que libera los milagros. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de él. Y esa persona está siendo poseída. Así como hay la posesión demoníaca, podemos llegar a la plenitud de que el Espíritu Santo nos posee a medida que le entregamos el corazón, la voluntad. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Llegó a esa plenitud. ¿Por qué ustedes creen que el apóstol Pablo fue arrebatado al cielo y dio tantas cosas que no se le fue permitido contar? ¿Qué será que había en su corazón? Amaba desmedidamente las almas. Ayer justamente estaba diciendo, 1 Corintios 12, viajó por tercera vez a los Corintios con el mismito problema y dijo: no me importa desgastarme, porque tanto yo les amo a ustedes, aunque no me importa si ustedes me aman como yo les amo, pero por sus almas estoy aquí. Se desgastó por las almas. Y yo creo y deduzco, según la palabra de Dios, lo que Dios más ama, ¿qué es?
las almas. Eso es lo que le preocupa. Y el apóstol Pablo, según estas cartas que yo leo, estoy ahora en las cartas paulinas, amaba demasiado las almas, así como Moisés, al pueblo. Y él fue arrebatado, el único hombre que vio el cielo. Sí, su espíritu. Él es el tercer hombre del que él habla ahí. Y no le es permitido contar, dice. ¿Qué vio ahí que se le prohibió contar? Impresionante. Moisés fue arrebatado porque no se encontró su cuerpo. Será testigo incluso. ¿Qué premios tienen ellos? ¿Qué ellos hicieron? ¿Tú nunca te preguntaste qué hicieron esta persona? ¿Acaso ellos más pueden hacer eso? ¿Vos también podés hacer? Mayores cosas, dice. Nosotros le quedamos mirando. El oidor se queda con la admiración. Admira. Y tiene una medida de creer. Pero el hacedor desata los milagros. Porque deja que su vida sea completamente un instrumento para Dios. Yo te pregunto hoy, adolescente, joven, adulto, ¿solo quieres ser un oidor o un hacedor? El que es hacedor le persigue la bendición. Le persigue porque Dios tiene una confianza en él, porque entregó completamente su corazón. Lee la palabra de Dios con perdón. El único y más grave obstáculo es intentar leer la palabra de Dios sin perdón, con resentimiento, con rabia, con culpabilidad. No puedes leer la palabra de Dios y mucho menos meditar sin que tu espíritu esté libre. Todos los días tenemos que azotar nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice: azoto este cuerpo, decía. Hago lo que no quiero. Y eso es lo que quiero. Eso no hago. Pues todos los días nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que vos querés hacer? Decime, jóvenes, ustedes, adultos, ¿qué es lo que vos querés hacer? Hay gente que quiere ser casi ahí. Eso quiere decir groserillos. Hay gente que habla. Yo conozco gente cristiana que hablan cosas así. En sus chistes hacen cosas de doble filo. Quizás no sos malo, quizás no sos rencoroso, quizás, pero dice que nuestra boca, ¿qué dice? No puede salir. ¿Qué no puede salir? Maldiciones y maldiciones. Hicimos así una grosería. No puede salir ninguna palabra corrompida también. ¿Y qué es lo que corrompe? Todo lo que no es santo. Seguimos. La fe debe ser vivida diariamente, porque la fe es la que agrada a Dios. Y toda la obra y toda nuestra obras debe agradar a Dios. Sus promesas por medio de la fe obtendrás. Todo hijo de Dios necesita y debe tener fe, porque es la base de tu espíritu para estar fundamentado en la palabra y en Dios. Ejemplo: toda una casa necesita una base, ¿verdad? Está la parábola esta, que hubo un hombre que edificó su casa sin cimiento, ¿verdad? Y vino los vientos y se los llevó en la arena. No tenía base. Y vino otro que se tardó más, hizo su cimiento en la roca abajo, cavó. Y vinieron los mares, los torbellinitos, todo lo que vos querés, y esa casa no se cayó. ¿Cuál es tu cimiento? Hay gente que su cimiento son sus amistades. Para ellos la opinión de sus amigos es vital. ¿Qué opina?
O sea, no pueden vivir. Hay gente que quiere encajar con todos. Y la Biblia dice que nosotros vamos a ser rechazados por amor de ¿qué? De Cristo. Y vos querés que todo el mundo te quiera. Vayopea. ¿Qué eso es? Perdón, hablé en guaraní. ¿Sí? ¿Qué eso es? No estoy diciendo que la gente no te quiere porque tenés un mal genio. También existe eso. Pero estoy diciendo que muchas veces no vas a ser aceptado porque sos luz. Y las tinieblas con la luz no se llevan. Vos tenés que decidirte, o le agradas a Dios o le agradas al mundo. No hay problema. Vos le puedes agradar a las tinieblas, pero al final de esta historia vos te vas a ir para el infierno y los que se agradan de Dios van a ir para el cielo. Así nomás es. ¿Sí? Muy fácil. Bueno, seguimos. Para soportar el día malo, las pruebas, las tribulaciones, necesitas fe. De lo contrario, te ahogarás. La fe es usada en el presente y en el ahora. La fe se usa en el presente. La fe se usa en el ahora. Por ejemplo, si tú me haces daño a mí, mis emociones te van a detestar porque tú me estás haciendo daño a mí. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está la creencia que debes perdonar? Porque lo espiritual no es sentimental. Lo espiritual es obediente. Así de claro. No podemos usar los sentimientos para la vida cristiana. Los sentimientos se usan para tu prójimo, para tu esposa, para tus hijos, para tus amigos. Para con Dios se usa lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? La obediencia. Hacer lo que no querés hacer y justamente no hacer lo que querés hacer. ¿Dije bien? ¿Sí? Eso es. Cuesta, pero se puede. ¿Sí? Seguimos, estamos por terminar, hermanos. A Dios se le oye por los oídos, no se le oye por el oído físico. A Dios no se le oye por los oídos. Miren, yo voy no sé si van a poner algo en el país por los comentarios, pero yo voy a hacerle un poquito de teatrito. Miren, a Dios no se le oye por los oídos. Hay muchas iglesias religiosas, y yo lo he visto por internet y sin don de criticar, que es como que ven tú, Joshua, no te voy a utilizar, vas a estar nomás aquí parado, ¿vale? Sí, hay gente que se cree muy espiritual, ¿verdad? Y creo que es más bien una emoción. Viene alguien, un hermano, pero mírame a mí, me quiere echar una conversación. Y este es el error. Espera, hermano, siento a Dios. No puedo hablar contigo porque sí puedes hablar, porque cuando el Espíritu te habla, tú tienes la capacidad de estar hablando con Él y estar escuchando al Espíritu Santo, y Él te está ministrando, porque la fe no es exhibista, no se exhibe. La fe es algo que está dentro del corazón. Eso quiere decir que está dentro de tu espíritu. Claro que viene el poder de Dios, te ministra, porque a mí me tiró de mi casa así y me hizo temblar todo mi mano y mi cuerpo. Claro, pero es mentira que no puedes hablar con alguien cuando está siendo ministrado, cuando te está hablando el Espíritu Santo. Pasa que a veces queremos exhibir esa espiritualidad y la fe no se exhibe. Estoy hablando de la fe, no estoy hablando del toque del Espíritu. Eso es otra cosa. Cuando viene el toque del Espíritu Santo, ahí tembla y te cae todo, ¿verdad? ¿Sí? No podés porque te está ministrando, ¿sí? Pero estoy hablando de la fe. La fe cuando te habla, la fe cuando se empodera en ti, la fe cuando te está ministrando. Lo que me pasó a mí ahí recién, yo quería llorar y yo le sentí bien cerca al Espíritu Santo y me dijo:
me dijo lo que le dije hace rato. Me dijo: tú sabes, Noelia, que tú puedes predicar yo poseyéndote completamente, y tú ser solamente la caja a quien yo uso como boca, pero ser yo el que predico. Tú puedes decidir eso si quieres. Por eso a veces nosotros predicamos y herimos. Por eso predicamos y lastimamos. Por eso predicamos y vemos personas prepotentes. Y lo digo por experiencia. Pero es el Espíritu Santo el que tiene que predicar, y nosotros ser usados. ¿Sí? La fe no se exhibe, la fe se ve. Porque lo que hay dentro de ti se va a notar. Porque el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es el que a vos te revela y te hace descubrir la palabra de Dios. No es tu inteligencia. Las cosas espirituales no son cosas de inteligencia. Las cosas espirituales son de sabiduría que viene de Dios. Yo quiero preguntarte: ¿tú puedes cantar? Tú puedes cantar porque tú sabes cantar, tú tienes tus habilidades. O puede ser el Espíritu Santo fluyendo dentro de ti y cantando, y no habrá quien no sea ministrado, sacudido, liberado de cualquier carga que a veces traemos. Lo espiritual es más profundo, pero tienes que buscarle. Yo, cuando me propuse buscarle a Dios, pero en espíritu y en verdad, porque antes lo buscaba, pero yo no soltaba muchas cosas, como el rencor, la prepotencia, la rabia, el resentimiento. Y entonces yo oraba y yo meditaba en la palabra de Dios. Leía con un espíritu preso. Y la palabra de Dios se lee con perdón, sin resentimiento. Y eso solamente tú lo puedes vencer. Yo no puedo vencer por ti ni tú por mí. Yo, orando, clamando, tirarme en el suelo, eduqué este carácter y aprendí. Y tú puedes aprender, porque si yo aprendí, ya tú te es fácil. Bueno, los últimos puntos, los 3 últimos puntos. ¿Cómo se forma el creer y el fortalecerse en la fe? ¿Cómo vos podés formar la fe y cómo podés fortalecer de esta manera? Se forma y se fortalece cuando oímos la verdad de la palabra de Dios. La verdad, no lo que tú quieres oír, es la verdad. Porque la verdad te hará ¿qué? Libre. ¿Sí? La fe crece, ¿cómo crees? ¿Cómo crece la fe? La fe crece cuando diligentemente la palabra de Dios, con el fin de demostrarnos a nosotros mismos si somos aprobados a Dios. Cuando diligentemente meditas, lees y meditas en la palabra de Dios con un solo fin: de ser aprobados. Cuando vos lees la palabra de Dios, sos aprobado. ¿Nunca te pensaste eso? Tenemos que ser aprobados por Dios. ¿Y cómo somos aprobados? Sin resentimiento, sin falta de perdón, sin odio, sin rencor, sin cosas ocultas. Todos, cada uno lidiamos, pero Dios no es acusador. Dios cada día renueva su ¿qué? Misericordia. El diablo te va a acusar. El diablo te va a decir no puedes. El diablo te va a decir ya intentaste varias veces, te estás cansando. Pero hoy yo te digo, el Señor dice que nuevas cada día son ¿qué? Su misericordia. Mientras estemos en la gracia, mientras estemos en esta tierra, Dios te dará oportunidades y está esperando para que te entregues, te levantes y le hablas. A veces nosotros oramos menos nuestro problema. A veces nosotros oramos muchas cosas. ¿Cuándo oraste para no ser rencoroso? ¿Cuándo? ¿Ya oraste? ¿Cuándo oraste para no ser alcohólico? ¿Cuándo oraste para no ser fumador?
¿Cuándo oraste para no ser tacaño? ¿Cuándo oraste para no ser resentido? ¿Cuándo oraste para no ser malhumorado? Una vez cuando te peleaste con Julano, después nunca más. Todos los días tenés que orar por la debilidad que vos tenés. Todos nosotros tenemos debilidades. Y todos los días tenemos que atacar nuestras debilidades por medio de la sangre y de la palabra redentora de Cristo Jesús que nos dejó. ¿Cómo vas a cambiar si no oras por tus debilidades? Solo decir, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, tú eres santo, tú eres fuerte. Claro que tenés que orar así. Tú eres santo porque se le adora a Dios, se le pide a Dios. Pero vos tenés que atacar tus debilidades. Vos tenés que decir, Señor, no permitas que mañana la hermana Juliana, mi jefa, me ofenda para no tener resentimiento. Por favor, ayúdame. Y Dios te da la ayudita. Si tienes problemas con el alcohol, Señor, ayúdame que cuando me vaya con mi amiga, o yo que sé, ayúdame a que no huela la cervecita. O no sé cómo le vas a hacer. Si te gusta el cigarrillo, Señor, por favor, cuando hay un fumador que huele, que hay en el metro, bueno, no en el metro, no en la calle, está fumando, Señor, que anula, cancela ese olfato. Dios te va a la ayudadita para ayudarte. Dios es el ayudador y el Espíritu Santo nos ayuda. Pero luego te vas a tener que poner tu parte. Y por último, estudiemos diligentemente la palabra de Dios para caminar en la aprobación de Dios en nuestras vidas, y que Él sea el ser más importante. Tú cuando lees la palabra de Dios tienes que leer. Yo leo de esta manera y te quiero compartir. Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, yo le digo a Dios, hay cosas que aquí yo veo de los hombres de Dios que a mí no me han ocurrido y que no he llegado todavía a esa plenitud. Y le digo a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero ser aprobada por ti. Cuando algo no me gusta a mí o algo me desagrada, yo sé por dónde quiere atacar el diablo. Y yo oro, hermanos, constantemente. Yo aprendí a educar mis ojos, hermanos, porque como yo soy muy detallista y me doy cuenta de las cosas rápidas, yo aprendí a educar mis ojos. Incluso aprendí a educar mis oídos cuando alguien me está mintiendo, para no enojarme. Tú tienes que aprender a educar todos tus sentidos, porque nosotros tenemos que tener compasión. Porque así como alguna vez me tuvieron compasión a mí y Dios me tuvo compasión, y algunos hermanos seguramente, entonces tiene que haber compasión. Porque la gente no cambia de la noche a la mañana, como yo no he cambiado también así. Hay que tener compasión. Y yo dije, me falta compasión. Y ahí le di, hermano, en la oración. Si vos le pedís a Dios que Él te revele y te enseñe a orar, Él te va a mostrar todo lo que vos necesitas. Ponte en tus pies. Dios quiere bendecir y Dios va a bendecir. Dios nos diseñó exclusivamente para que vivamos en abundancia. El diseño de Dios no es que tengamos escasez, pero pasamos adversidades para que nosotros seamos pulidos, para que Dios nos entregue más cosas mayores. Amén. Quiero que cierres tus ojos. Y hoy tú, ahí donde estás, sea sincero con el Espíritu Santo. Seamos sinceros.
Todos los días debemos ser sinceros con el Espíritu Santo y entregarles nuestras falencias. Ningún humano puede cargar todos nuestros quebrantos más que Dios, más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te comprende, el Espíritu Santo te escucha, el Espíritu Santo está para cambiarte, para ayudarte. No quieras cambiar con tu propia fuerza. No quieras decir, mañana ya no voy a hacer esto. No, tienes que decirle al Espíritu Santo, ayúdame, influénciame, que tu luz, dile al Espíritu Santo, apodérate de mí, apodérate de mi mente, apodérate de mis acciones, apodérate de mis impulsos, de mis palabras, porque Él lo va a hacer. El Espíritu Santo no es sordo, el Espíritu Santo oye atentamente. Sé sincero, sé sincera con el Espíritu Santo. Que sea tu papá. ¿No tienes papá? Yo no sé cuántos acá no tienen papá. Algunos tienen papá, otros no, otros murieron, otros se fueron por ahí. Bueno, muchas cosas, variaciones. Si no tenés papá, agarrale al Espíritu Santo. Él es tu papá, es el Espíritu de Dios. Él es tu papá. Si tu papá está lejos, agarrale al Espíritu Santo. Él te va a comprender, Él te va a oír, Él va a hablar contigo. A la medida que le buscas, Él va a hablar contigo. A Él no le va a importar si está en la alabanza, si está en la calle, en cualquier parte, Él te va a sorprender. Y te aseguro que cuando el Espíritu Santo te ministra tu espíritu, es tan satisfactorio. Es tan satisfactorio. El otro día, esta semana, cuando estaba orando solita, yo le dije al Señor, al Espíritu Santo, que hace mucho ya no sentía ese toque. Y me ha tocado. Me ha tocado. Y sentí que mis cargas se alivianaron, salieron. Descansé en Dios. A ti te falta eso. Quizás a ti te falta eso. Descárgate. Si nadie te entiende, descárgate con el Espíritu Santo. Plagueate, pero descárgate. Decirle, Él te va a entender, te va a comprender. Él es perfecto. Nadie te quiere. Sí, mentira. Si te quiere alguien, el Espíritu Santo te quiere. Eso es suficiente. Sí. El Espíritu Santo pelea por nuestro beneficio. Está ahí. Yo te desafío, hermano, hermana, amiga. Sé íntimo con el Espíritu Santo. Proponete. Hay oraciones que se hacen en el metro, poderosas. Porque Dios sabe a cada uno cómo es nuestra vida, cómo es nuestra rutina. Ora. Ora. La oración tiene poder. Ora. La oración es como incienso. Sube y baja con respuesta. Ora. Ora y medita. Ora y medita en la palabra de Dios. Y ahora voy a hacer una oración por ti, pero tú estás ahí. Renuncia, decídete. Todo lo que va a estorbar para que la fe interactúe y traiga respuesta. Todo lo que está estorbando hoy, dile al Señor, quiero hoy, Señor, una vez más. No importa si 500,000 veces ya hiciste, cada día son nuevas las misericordias de Dios. Espíritu Santo de Dios, en esta noche, en esta tarde, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego los pensamientos de mis hermanos. Dile, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, mi voluntad. Ya no quiero ser yo, quiero que tú seas en mí para que mi vida sea más fácil. Quiero que facilites. Quiero que te lleves mis cargas. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero conocerte. Quiero conocerte a ti. Quiero no solamente una experiencia, quiero una vivencia constante. Hermano, el Espíritu Santo trae milagros con él. La compañía del Espíritu Santo trae prodigios. La compañía del Espíritu Santo trae milagros. Trae cosas creativas.
imposibles. La compañía del Espíritu Santo trae respuestas imposibles. Lo que es imposible trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae todo lo que tú necesitas para tener descanso. No le tengas al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios nada más. Claro que lo es, obviamente, pero Él es nuestro ayudador. Él es el que está habilitado para ayudarnos. Quiero que conozca al Espíritu Santo como tu ayudador. Como tu ayudador. El Espíritu Santo también es tu consolador cuando todo el mundo te acusa. Él es tu consolador. Y el Espíritu Santo es tu paracleto, el que te adiestra, el que confía en ti, el que apuesta por ti, el que te llama, el que dice: nadie está aquí, pero yo sí estoy. Yo no te pongo mala cara, yo sí estoy contigo. Pero tenemos que usar el Espíritu Santo. Padre de la gloria, revélate en cada vida. Revélate en cada persona. Revélate. Que seamos el instrumento poderoso para desatar, para que nuestras vidas sean desatadas, para que ocurran los milagros, los prodigios. Espíritu Santo, tú estás quebrantando, tú estás ministrando, tú lo estás haciendo. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo cada vida con tu bendición, porque eres tú el que bendice. Pero yo proclamo bendición sobre ellos. Revélate en los pensamientos, revélate en sus corazones, revélate en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén.